queremos multiplicar y simplificar, y aquí, se nos da el producto de dos binomios. Tenemos la cantidad negativa 2x menos 6 veces la cantidad x más 8. Para multiplicar dos binomios, queremos distribuir ambos términos en el primer binomio en el segundo binomio, lo que nos dará 4 productos. Cuando distribuimos 2x negativo, tendremos 2x negativos x más 2x negativos 8 veces. Y luego, distribuimos los 6 negativos, lo que nos dará 6 veces negativos x más negativos 6 veces 8. Una vez que encontremos estos productos, combinaremos los términos similares y tendremos nuestro producto simplificado. Ahora, quiero mencionar que a veces escuchará el acrónimo FOIL al multiplicar dos binomios, donde la f representa el producto de los primeros términos en los dos binomios. La o representa el producto de los términos externos en los dos binomios. El i representa el producto de los dos términos internos de los dos binomios. Y, la L representa el producto de los dos últimos términos en los dos binomios. Pero no soy un gran admirador de este acrónimo porque si pensamos en esto como una distribución repetida, podemos aplicar la misma técnica al multiplicar dos polinomios. Ahora, sigamos y busquemos los productos, y luego combinaremos los términos similares. Entonces, para nuestro negativo 2x veces x, tendríamos 2x negativos al cuadrado. Observe cómo esto es x al cuadrado porque esto es realmente x para el primer, y esto también es x para el primer. Entonces, al multiplicar, sumamos los exponentes. Y luego, tenemos más negativo 2x veces positivo 8. Eso sería negativo 16x. Entonces, en lugar de escribir más negativo 16x, escribamos menos 16x. Entonces, encontramos los dos primeros productos, y ahora distribuimos los 6 negativos. Entonces, negativo 6 veces x es negativo 6x. Entonces, escribiré menos 6x. Y para nuestro último producto, tenemos negativo 6 veces positivo 8, que es negativo 48. Entonces, escribiré menos 48. Y observe cómo los dos términos medios son como términos. Negativo 16x menos 6x es igual a un negativo 22x. Y por lo tanto, el producto simplificado es negativo 2x al cuadrado menos 22 menos 48. 2x minus 48. Espero que hayas encontrado esto útil.